Buen día, sean todos bienvenidos al Día con el Agro. Recientemente el Gobierno Nacional expidió la resolución 539 de 2022 para la exportación de flor de cannabis medicinal. Para conocer un poco más acerca de la reglamentación para estas exportaciones, nos acompaña Luis Pastor, presidente de la Asociación Colombiana de Productores de Cannabis, ESAL. Luis, bienvenido al Día con el Agro. Muchas gracias a ti por estar en esta labor tan importante con el gremio, con la industria del cannabis en Colombia, que es una industria muy prometedora, y gracias a ustedes los periodistas, pues le dan esa socialización, y aprovechamos la oportunidad para desatanizar la industria que durante muchos años ha recibido todas los malos tratos, ignorando todos los beneficios medicinales y para la vida de todas las personas en general, que es un bienestar de salud y un sentirse bien. Lamentablemente ha habido mucho ruido, entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por este esfuerzo que están haciendo, y a TV Agro, a ti, y muchos éxitos en tus labores. Luis, comencemos esta entrevista hablando sobre el mercado y la exportación de la flor de cannabis y cómo ha sido este reconocimiento a nivel mundial. Desde el 2016, Colombia inició un proceso de reconocimiento de la industria del cannabis, y fue un reconocimiento sumamente importante con una sabiduría ancestral que lleva muchísimos años en Colombia y muchísimos más en Europa. O sea, Europa es el gran precursor del cannabis en el mundo. Entonces, si tú sabías, la Armada Invencible española, que fue pues muy importante en la época, fue hecha con cannabis. Las, las velas de los barcos, los uniformes, parte de los escudos de los soldados, todo era hecho con cannabis, pero lamentablemente Dupont empezó a ver que era preferible que la gente utilizara algodón a utilizar cáñamo, entonces le hizo la guerra y bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero ahora está volviendo nuevamente el tema, y con ello entonces hay una serie de cosas sumamente importantes que generan todos los beneficios del mundo para el uso de prendas de vestir, de alimentos, de medicinas y demás. La flor del cannabis tiene una cantidad de propiedades sumamente importantes que se pierden en la destilación. Entonces, cuando Colombia generó toda la industria del cannabis a partir de los derivados, lamentablemente perdió la oportunidad de que no se utilizaran los terpenos, los aromas y todas las propiedades de las flores, porque con muy buena intención el gobierno dijo, no, yo quiero que se desarrolle la industria farmacéutica y que no sea la industria de una exportación de una materia prima más, sino de que exportemos productos elaborados. Y muchos aplausos. Pero la industria no se va a desarrollar con un decreto ni por una orden presidencial ni de ningún ministro. Tiene que darse una serie de condiciones sumamente importantes para que la industria se pueda entrar a desarrollar. Entonces, esa buena intención de golpe terminó estrangulando el mercado de las flores, que es un mercado muy grande. ¿Por qué es un mercado muy grande? Porque muchos productos fitoterapéuticos están hechos a base de la flor, no de los diferentes extractos. En la medida que, como te mencioné, cuando se obtiene el extracto, se perdieron muchos terpenos y se perdieron muchos cannabinoides, que son muy importantes para los productos fitoterapéuticos. Entonces, con la exportación de flor, retomamos nuevamente todo ese potencial que tiene el cannabis en las flores para que las diferentes industrias de países como Alemania, Holanda, España, Europa, logren desarrollar nuevos productos a partir de las flores. Y entonces, pues, de alguna manera se elimina esa restricción que era tan grave. Entonces, aplausos por lo que está diciendo el gobierno, pero lamentablemente este decreto apareció en abril de 2022, debe haber aparecido en el 2017. Entonces tenemos
5 años de retardo en el desarrollo de la industria. Esa es como la gran síntesis. Hablando de esta apertura de exportación, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes como industria? Hay una cantidad de retos muy grandes desde el punto de vista agrario. Tenemos que empezar a mirar cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores por las flores. Tenemos que empezar a investigar en las genéticas que quieren los compradores. Básicamente, la diferencia entre la variedad de sativa e índiga son los terpenos y tendríamos que empezar a elegir las genéticas que nos generen más beneficios a los compradores. ¿Cuáles? Son muy diferentes porque cada uno está interesado en cosas muy distintas. Para unos es muy importante la parte cosmética, para otros es la parte médica, para otros es la fibra, para otros son los alimentos, para las personas, para otros son las bebidas, para otros son para los alimentos de los animales, la otra son para bebidas espirituosas, que ya se empieza a reemplazar el alcohol por el cannabis. Entonces hay una variedad muy grande y muy amplia en todos los mercados, que le dará trabajo a muchísimas personas, trabajo profesional de alta calidad y de altos ingresos. El SENA ha venido trabajando con eh, la agricultura de precisión y esta es la oportunidad porque hay que certificarse en muchos sellos de calidad que demandan un trabajo especializado y profesional de muchas personas a nivel de lo que son operarios, ingenieros, técnicos, supervisores, gerentes, personas de mercadeo, personas del área digital. Es decir, es una industria que mueve muchísimas cosas. Y entonces, pues, en buena hora arrancamos, con un retardo, pero arrancamos. A nivel internacional, ¿qué características tiene la flor de cannabis colombiana que hace que sea atractiva precisamente a nivel mundial? La flor colombiana es una flor de renombre en el mundo. O sea, algo así como el café de Colombia. Eh, la forma como se desarrolló esa marca, pues es mejor no comentarlo mucho porque pues de todas maneras venimos de un proceso de ilegalidad. Pero aunque había ilegalidad, son reconocidas las calidades colombianas por la posición geoestacionaria de Colombia en el mundo. O sea, es un país de la zona tórrida que recibe mucho sol y estas flores vienen de Afganistán y de la India, de la parte más tórrida, más caliente. Entonces, en Colombia tenemos unas variedades que definitivamente son las mejores del mundo. Entonces, es un don, una bendición que mi Dios le dio a Colombia al tener esta variedad de flores. Tenemos que hacer mucha más investigación para entrar a modificar genéticamente las que quieren los consumidores, pero en principio partimos de la base que tenemos la mejor materia prima del mundo y nadie nos puede competir, porque la posición en la que estamos, tenemos sol los 360 días del año, lo que nos da casi 4 cosechas al año, frente a países nórdicos o estacionarios que solamente tienen una o 1.3 cosechas al año. Entonces, y con unos costos de iluminación y de electricidad muy grandes, luego nosotros estamos en una posición privilegiada que nos da lugar pues a tener las mejores condiciones del mundo. Si bien es cierto que el mercado del cannabis sigue siendo estigmatizado en Colombia, ¿cómo generar una nueva percepción y mostrarle a la gente que vale la pena valorarlo desde otra perspectiva? Lamentablemente, la satanización ha, la satanización ha venido de la mano de la ignorancia. Es decir, son dos temas que lamentablemente se unieron e hicieron mucho mal. O sea, yo te condeno sin saber por qué. Y entonces ya te condeno y te sentencio. Entonces eso ya está malo. En realidad, el cannabis tiene una serie de beneficios médicos sumamente importantes sin los efectos secundarios que tienen las medicinas. O sea, para ponerte un ejemplo, nosotros podemos generar una serie de efectos médicos para el tratamiento del dolor sin generar problemas hepáticos,
como tiene la mayoría de los medicamentos que compramos en pastillas. Entonces, el acetaminofén, el ibuprofeno, son medicamentos sumamente importantes, son descongestionantes, llegan y mitigan el dolor, pero te generan problemas estomacales, problemas de hígado y otras cosas. El cannabis hace lo mismo, pero sin efectos secundarios. Entonces, fíjate y verás el gran beneficio que habría de tú poder utilizar el cannabis sin tener la preocupación de que estás acabando con tu flora intestinal, que vas a tener problemas hepáticos o de muchas otras de muchos otros órdenes. Entonces esto nos da lugar a de que el cannabis entre como una verdadera solución de bajo costo para la salud de las personas y muy especialmente en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, los tratamientos a partir de opioides y de opiáceos valen millones de pesos y los de cannabis valen miles de pesos. Entonces hay una diferencia de 1 a 1000 en los costos. De ahí que entonces es un beneficio social para todo el mundo. Y el problema más grande que tenemos que resolver es el de la ignorancia. Entonces, si nosotros logramos llevar el concepto científico del cannabis a las personas, a través del INVIMA, a través de toda la institucionalidad que ya tiene Colombia para el manejo de los medicamentos, haremos una gran labor, porque el INVIMA es garantía de seriedad, la FDA en Estados Unidos es garantía también de seriedad. Entonces, la medida que nosotros asumamos los sellos de calidad de las instituciones gubernamentales y de otras entidades que garantizan calidad, todas las ISO que ya existen, más otras certificaciones de buenas prácticas de agricultura, de elaboración, de manufactura, le dan garantía al consumidor que está obteniendo un producto de altísima calidad. ¿Cuál es nuestro enemigo? La basura que hay en el mercado. Yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que de las 100 ofertas que tú encuentras en Internet, al menos 5 o 10 de esas 100 son serias. Las demás son puras mentiras, eh, pura información que desorienta al consumidor y lo lleva a tratar de tener una respuesta en un producto que definitivamente no lo tiene y entonces se va a llevar un fiasco y se pierde una oportunidad. Entonces aquí el tema de educación, el tema de que el consumidor aprenda a mirar sellos de calidad, que aprenda a mirar registros sanitarios, que aprenda a identificar qué es un grado farmacéutico, qué es un grado alimentos y qué es un grado cosmético y qué significa para él, haremos una gran labor. Luis, para contextualizar a los televidentes, hablemos de los componentes, por ejemplo, el tema del CBD que contrarresta los efectos del THC. El cannabis medicinal de CBD y de THC, empecemos por decir que los dos son medicinales. Lo que pasa es que el THC también se utiliza en la industria recreacional. Entonces ahí se genera el primer ruido. El alcohol es medicinal. Es decir, el alcohol utilizado en determinadas características y condiciones como tópico, el alcohol tiene un carácter antiséptico. El alcohol ingerido tiene otros beneficios. Pero el exceso de alcohol genera una borrachera y eso está muy mal. Bueno, igual pasa con el cannabis. En las cantidades y en las dosis adecuadas, como decía Hipócrates, el cannabis y cualquier producto está bien. Si tú de alguna manera sobrepasas esas fronteras, pues obviamente estás entrando en una mala utilización con todos los problemas del caso. Entonces, el THC, que está muy satanizado, es muy importante en los tratamientos del cáncer, es muy importante en los tratamientos de quimioterapia, es muy importante en los tratamientos de radioterapia, es muy importante para resolver problemas de convulsiones, problemas epilépticos. Que también se utiliza para la recreacional. Sí, ahí también.
y que se conoce más por la recreacional, sí, pero no perdamos de vista el sentido inicial de que es un producto terapéutico para resolver muchos problemas. El CBD definitivamente no tiene efectos psicoactivos y todos los efectos son para tratamientos del dolor, desinflamatorios y descongestionamiento. O sea que ahí tenemos todas las facilidades del mundo en el CBD. También tenemos muchos problemas de información. Cuando la gente dice, te vendo puro CBD, entonces la gente dice, ah, no, pero fabuloso, es puro CBD. Pero le está diciendo que no le está entregando los otros 99 cannabinoides, sino únicamente el CBD. Entonces las personas ahí pierden muchas propiedades por desconocimiento y por ignorancia, porque efectivamente la palabra puro, pues tiene una connotación muy interesante. Si no, yo quiero el puro. Ah, pero es que no le estoy entregando entonces los otros 99. Ah, ¿cómo así? Entonces ahí viene un problema de educación. También en los colores. Cuando nosotros decimos aceite y nos muestran un aceite amarillito como el que estamos acostumbrados a ver, entonces, pues ese. Pero nos ofrecen un aceite morado, diciendo ese aceite está como sucio. No, no está sucio, tiene todos los cannabinoides. Entonces también el efecto estético es algo que tenemos que aprender a dimensionar y a mirar cuáles son las cualidades del uno y de las cualidades del CBD y del THC. Entonces, como te digo, en la medida que logremos esa educación y esa comunicación, haremos muchas cosas importantes por la comunidad y por el bienestar social. Retomando el tema de la exportación, hablemos un poco de cómo funciona la reglamentación y las certificaciones de esta flor. Nosotros somos una subespecie de floricultores, para que te enmarques en un sitio. O sea, nosotros somos floricultores y exportamos una sola flor. Los floricultores exportan rosas, exportan claveles, exportan pompones. Nosotros exportamos cannabis, pero somos floricultores. Entonces, ese es el primer punto. Nosotros somos floricultores como todos los floricultores. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a mirar cuáles son las certificaciones que tienen las flores. No sé si tú recuerdas cuando se inició la industria de la floricultura en Colombia, es una industria que era una industria que utilizaba todos los venenos y todos los agroquímicos del mundo. O sea, las flores salían envenenadas porque teníamos el concepto de que si envenenamos la flor, pues todos los insectos que fueran a atacar a la flor, pues se morían y los insectos son muy inteligentes, entonces no se acercan. Entonces sacábamos unas flores muy lindas, llenas de venenos, y eran las flores que nosotros estábamos exportando. Y así fue como arrancó la industria de la floricultura en Colombia. Si tú te pones a ver hoy, la industria evolucionó y dijo, no, es que ya nuestra promesa de valor es que nosotros tenemos un producto orgánico y no utilizamos venenos y no dañamos el medio ambiente. Nosotros somos amigables con el medio ambiente y lo probamos con las certificaciones. ¿Cuáles? Global Gap, Rainforest, las buenas prácticas que nos da el ICA y todas las certificaciones internacionales. Entonces, cuando llegue un producto a Estados Unidos o llega a la Comunidad Económica Europea y dice, ¿qué certificaciones tiene? No, tiene sello Global Gap. Sí, nosotros aceptamos Global Gap. Entonces, el producto ya en ese momento del ingreso al otro país, pues pasa más fácilmente que cuando es un producto que llega sin certificaciones y con todos los miedos del mundo porque los va a contaminar con miles de enfermedades. Entonces el producto para ingresar a otro país es parecido cuando nosotros vamos a entrar a Estados Unidos y nos dice el cónsul, next, siga, ¿y usted a qué viene? ¿Y usted por qué viene? No, pues que no tenemos mucha información, entonces nos va a tratar mal. Pero si traemos todas las credenciales de calidad, nos van a tratar bien y lo vamos a poder exportar. Luis, gracias por contextualizarnos sobre el mercado de la flor de cannabis y por supuesto por acompañarnos aquí en Al Día con el Agro. Muchas gracias a ti, a tu programa y cuenta con nosotros en todo lo que te podamos servir y colaborar. Muchos éxitos y que Dios te bendiga.